8 de la mañana, 57 minutos. Se los contábamos más temprano. La precandidata a la presidencia por el Frente Amplio, Carolina Cose, presentó ayer un plan de acción llamado Plan País para hablar sobre estas propuestas y también sobre el rol que está cumpliendo el espacio socialdemócrata amplio. Esa es que recibimos esta mañana en Arriba Gente a uno de sus dirigentes, Pablo Ferreri. Bienvenido. Muy buenos días, ¿cómo andan? Un enorme placer estar aquí en esta lluviosa mañana. Bueno, una semana complicada. De todas maneras se presentó ese plan con 50 medidas que van por 3 ejes que ya vamos a contar. ¿Cómo se presenta un plan y cómo se vincula con el programa del Frente Amplio, que es único para todos los sectores? Sí, efectivamente, el Frente Amplio tiene un programa único que fue construido por miles y miles de Frente Amplistas durante un proceso de aproximadamente 2 años y es lo que nos cobija, nos ampara y nos enmarca a todos. Lo que se presentó ayer es justamente un plan enmarcado en el programa de gobierno, pero con aterrizajes concretos sobre las líneas de acción que establece el programa. Nosotros en unas 2 o 3 semanas vamos a estar presentando acciones más estructurales en un camino hacia el desarrollo, pero entendíamos que estas son acciones que desde el momento cero hay que comenzar a implementar por aspectos que entendemos que son verdaderamente urgentes y que tienen que ver con mejorar la seguridad en un concepto amplio. Nosotros creemos que requiere un abordaje multidimensional y por eso para mejorar la seguridad se requiere reducir los niveles de violencia, reducir la desigualdad y mejorar los aspectos de convivencia. Por eso, en ese enfoque amplio es que trabajaron más de 40 técnicos en la elaboración de este plan que fue presentado ayer por muchos de ellos. Quedamos muy contentos, además una generación nueva, digamos, también de muchos técnicos que apuesta mucho a la renovación generacional en el Frente Amplio. Eso es un aporte también de la candidatura de Carolina, con medidas que tienen que ver en diversas áreas que ahora podremos conversar, pero que atienden a eso, a mejorar la convivencia, a reducir la desigualdad y a reducir los niveles de violencia en nuestra sociedad. Por eso entendemos que eran urgentes y por lo tanto que tenían que comenzar a aplicarse desde el primer año de gobierno, un año con algunas particularidades, donde se cuenta con el presupuesto que viene del gobierno anterior. En ese año se vota para lo que ejerza a partir del año siguiente. Por eso lo hicimos con mucho cuidado, con mucha responsabilidad, asegurando también la sostenibilidad. ¿Medidas que se pueden tomar con el actual presupuesto? Sí, nosotros estimamos que estas medidas tienen en el primer año de aplicación, luego el plan se aplicará a lo largo de todo el periodo de gobierno y obviamente eso generará costos incrementales, pero en el primer año de gobierno tiene un costo de un 0,4% del PBI. Ajá. Esto es un 1,2% del presupuesto general del país y por lo tanto entendemos que es un monto que no requiere un cambio presupuestal, sino que se puede hacer reasignando partidas. Es un monto acotado en ese primer año, se puede trabajar con subejecuciones, reasignación de partidas, priorización de algunas de estas líneas de acción en los presupuestos de algunos organismos por sobre otras líneas. ¿A quién le sacan y a quién le ponen? No, más que sacar, por ejemplo, hay medidas vinculadas a aspectos vinculados a salud mental, que en algunos casos requerirán sacar de algunos aspectos, en otros tomar de subejecuciones o ver cómo eso se encastra en el presupuesto de ACE. Hay medidas que tienen mucha concreción territorial y eso requerirá un muy buen trabajo de coordinación con las intendencias en cada departamento y ahí también están los fondos que se trabajan desde la OPP con los gobiernos departamentales, que creemos que se puede trabajar de una mejor manera, obviamente siempre en diálogo en la comisión intersectorial. Es decir, hay muchas cosas sobre las cuales trabajar en ese primer año que entendemos que por lo acotado del monto que mencionaba, puede perfectamente trabajarse. Luego sí, hacia la implementación total a lo largo del periodo de gobierno, eso requiere la instancia del presupuesto nacional, donde se discute de manera mucho más amplia y abarcativa. Ahora, Ferreri, ¿no es ambicioso y hasta un poco arriesgado hablar de cifras concretas como la creación de 30.000 puestos de trabajo? Y se lo consulto por lo que ha sido, por ejemplo, este periodo de administración, ¿no? Donde se hicieron determinadas promesas y el Frente Amplio ha sido muy crítico de la no concreción de las 50.000 viviendas, de la cantidad de liceos que se pretendía crear. ¿Cómo se va a hacer? ¿Y cómo se va a cumplir ese objetivo también? El actual gobierno no cumplió sus promesas, no es algo que orade la credibilidad de lo que nosotros planteamos. No fuimos nosotros los que pusimos. No, le pregunto si no es arriesgado en este contexto. Nosotros hicimos un plan que lo trabajamos mucho, lo costeamos mucho. Hay antecedentes
con respecto a, por ejemplo, experiencias de empleo protegido en Uruguay, como fueron los jornales solidarios. Esto es una versión muy superior a lo que fueron los jornales solidarios. Estamos hablando se incrementa de empleo los temporal, ingresos. pero bastante más estable. Lo que se pretende aquí son empleos por 24 meses, pero a lo largo de ese periodo también otorgarle capacitación a quienes pasen por esa experiencia laboral para que luego pueda hacer un tránsito hacia el sector privado y además quienes contraten a personas que pasaron por esa capacitación y por esa experiencia laboral, luego tengan durante 24 meses exoneraciones de los aportes a la seguridad social para hacer más sencilla su ¿Hoy no se están contratación. realizando alguna de esas medidas? ¿No se están aplicando? No, un programa de estas características, como yo te digo, no, todavía... Pero con hay... esos incentivos sí. Como por ejemplo el plan de empleo juvenil. Sí, tiene algunas características diferentes. Nosotros aquí estamos dando un empleo por 24 meses de carácter estable, lo estamos acompañando, lo estamos capacitando y además luego le permitimos ese tránsito. Este diseño claramente no existe. Nosotros además queremos enfocarlo en determinadas poblaciones que tienen vulnerabilidades. Por ejemplo, todos sabemos la pobreza infantil aumentó en este periodo de gobierno y es uno de los factores que hace que haya aumentado la desigualdad. La enorme mayoría de los hogares con niños pobres a cargo tienen jefatura femenina y por lo tanto la prioridad para estos puestos de trabajo será para mujeres con hijos pobres a cargo. Pero también habrá cupos, por ejemplo, vinculado a todo otro aspecto de este plan, para evitar o reducir la reincidencia de las personas liberadas que salen de la cárcel, habrá cupos para personas justamente liberadas para que puedan también hacer un tránsito que impida su reincidencia. Esto implica un diálogo también con el sector empresarial, lo pregunto porque, por ejemplo, el plan de empleo juvenil que viene del gobierno anterior se modificó para ver si tenía mejor efecto, no logró, lo reconoció acá el ministro Mieres, no logró los objetivos planteados y los empresarios, bueno, sostienen que la capacitación no es suficiente, como que falta el enganche entre la preparación que se le da a esas personas y esos programas que sostienen esas familias para después una inserción en puestos reales, ¿no? Claramente, eso es cierto. Yo creo que parte de los problemas de la capacitación tienen que ver con la extensión de la capacitación y con lo que se da como capacitación. Si tú pasas a tener un programa de 24 meses, eso permite más tiempo para la formación y creo que hay que afinar mucho más la mira a través del INEFOP, donde están representados trabajadores, empresarios y gobierno, para definir cuál es la capacitación que le permita una mejor inserción a estas personas en el mundo laboral del sector privado. Ferreri, no quiero dejar pasar algo que usted señaló y que también lo hizo COSE ayer. Cuando se habló de este plan de acción, se hablaba que iba directamente a atacar el tema de la inseguridad o por lo menos fomentar la seguridad pública a través de estas medidas. Trabajo, mejores condiciones para las personas más vulnerables. Ahora, también acá el sociólogo Ayer Rogido daba cuenta que la reducción de la desigualdad en los periodos frente amplistas no hizo que bajaran los niveles de violencia. ¿Cómo se piensa atacar ese punto en particular? Nosotros creemos que tiene que ver, como te decía, con mejorar aspectos de convivencia, con reducción de la desigualdad y con aspectos vinculados a la reducción de la violencia. Y ahí entendemos que hay varios aspectos a trabajar. Por ejemplo, Uruguay tiene un problema, no de este gobierno, sino de largo aliento, con un aumento de la población carcelaria que a su vez tiene una tasa de reincidencia luego de que salen de la cárcel altísima. Por lo tanto, empezar a atender... ¿Ese es el foco donde se quiere atacar particularmente? Ese es uno de los focos. Por eso decía, por ejemplo, experiencias para cupos de trabajo para liberados. Tiene que ver también con el acompañamiento pre-egreso y post-egreso. Eso requiere mejores estructuras para hacerlo. Pero también para reducir la violencia hay aspectos vinculados, por ejemplo, a las personas en situación de calle, que también a lo largo de todos los periodos de gobierno ha ido aumentando. Hoy tenemos aproximadamente unas 4.000 personas en situación de calle. La cantidad mayor está obviamente en Montevideo, pero hoy en casi todas o en todas las capitales departamentales vemos problemas de gente en situación de calle. ¿Y qué propone COSE para eso? Ahí se está planteando un abordaje bastante más intenso, vinculado a los equipos que hoy trabajan en calle.
tiene que ver también con generar espacios para que estas personas puedan ir. Hoy hay más espacios, pero muchas veces también esas personas no quieren ir. Bueno, hay que trabajar mucho más con esas personas, tener un abordaje diferente y, reitero, con bastante más potencia de lo que hoy se realiza. Por eso se proponen acciones específicas en esta materia. ¿Y para el tema cárceles? Para el tema cárceles, como te decía, se presentaron medidas inmediatas vinculadas al acompañamiento pre-egreso, post-egreso, los cupos laborales. Luego nosotros, como te decía, en 2 o 3 semanas presentaremos algunas medidas estructurales que tienen que ver con aspectos más de largo plazo, como por ejemplo aspectos de infraestructura que precisa el país, y claramente el aspecto carcelario es uno de ellos. Ferrerius, usted es uno de los principales, si no el principal asesor económico que tiene la precandidatura de Carolina Cose. ¿Usted puede asegurar que en un gobierno de Cose no va a haber aumento de impuestos? Mire, yo creo que la experiencia ha mostrado que quienes dicen no va a haber aumentos de impuestos fracasaron en el mantenimiento de su promesa. Este gobierno, ni que hablar. Pero también nos pasó a nosotros en la campaña electoral del 2014, cuando luego, durante el periodo de gobierno, el contexto regional indicó hacer otras cosas. Por lo tanto, yo diría que hoy, vista la experiencia que le ha pasado a distintos gobiernos, hacer anuncios de ese tipo resultan demagógicos. Dicho esto, creo que Uruguay tiene una presión tributaria relativamente razonable para su nivel de desarrollo y por lo tanto la presión tributaria de Uruguay en general no debería de ser ni mucho más baja ni mucho más alta. Yo creo que está en un entorno razonable. Sí creo que hay espacio para mejorar el sistema tributario, más allá de la presión tributaria. Porque los sistemas tributarios, y esto perdónenme que capaz que me lleva más tiempo explicarlo, porque aparte es una deformación profesional un tema que me gusta mucho. Pero los sistemas tributarios son sistemas vivos, van evolucionando en función del contexto social, económico, histórico. Hay aspectos que antes no debía tratar la tributación y probablemente hoy sí. Pongo un ejemplo, Alfredo. Los aspectos medioambientales. Cuando se pensó la reforma del 2007, que se empezó a elaborar en el 2005, todos los aspectos medioambientales no tenían la dimensión que tienen hoy. Y por lo tanto hoy, desestimular actividades que contaminan el medio ambiente o estimular fuertemente aquellas que no lo dañan y lo protegen, requiere probablemente o requerirá ajustes a nuestro sistema tributario. Otro ejemplo. Eso hace suponer que serían más bien sectoriales, pensando en... O más allá de sectoriales, con una mirada transversal sobre sectores, pero cómo afecta sobre el medio ambiente. Te pongo otro ejemplo. El mundo está avanzando hacia esquemas tributarios que son diferentes a los que teníamos hasta hace unos años. Por ejemplo, se firmó un acuerdo que firmaron casi todos los países del mundo, entre ellos Uruguay, hace algunos años, en este periodo de gobierno, con respecto a avanzar hacia un impuesto mínimo global corporativo a la renta. Eso hace que muchos de nuestros esquemas de promoción de inversiones, que fueron utilizados por todos los gobiernos con mucho éxito en Uruguay, se transformaron en una suerte de política de Estado. Bueno, todos esos regímenes están en disputa, están en discusión y por lo tanto requerirán rediseñarlos en muchos casos. Bueno, esos son, Alfredo, aspectos vinculados a cambios del sistema tributario que yo creo que seguramente haya que abordar en un próximo periodo de gobierno. Dicho sea de paso, con respecto al impuesto a la renta corporativo global, este gobierno ha estado, no diría que omiso, pero bastante remolón en el tratamiento del tema con el sector privado. ¿Se podría bajar el costo de vida? Y pienso, por ejemplo, en propuestas que ha hecho la precandidata nacionalista Laura Raffo en cuestiones vinculadas a la desburocratización, por ejemplo, mejorar cuestiones vinculadas a la importación y demás. Yo creo que sí, que hay cosas para hacer. Creo que si la economista Raffo tiene la fórmula para hacerlo, sería bueno que vaya a visitar al presidente y se la deje, porque todavía están gobernando. Bueno, entonces, supuestamente le he hecho esa consulta y es un relevamiento que viene haciendo el gobierno desde sus inicios, pandemia mediante, 4 años de mediante. relevamiento es un poco largo. ¿Cree que se podría haber ejecutado? Sí, yo creo que se podrían haber hecho cosas. ¿Y en 15 años de gobierno Frente Amplista no se podría haber repensado también esa cuestión? Se hicieron algunas cosas, ahora no estamos gobernando, no nos tocó, la ciudadanía legítimamente eligió otra opción. Nosotros, de cara a un futuro periodo de gobierno, creemos que sí hay cosas para hacer. Por ejemplo, en la regulación de importaciones, que en muchos casos genera trabas burocráticas
que impiden una verdadera libre competencia para la entrada de productos que ya están registrados y que muchas veces se requieren otros registros. Esto hace que en algunos mercados, como por ejemplo el de los productos de higiene, claro, pasta de dientes. Exactamente. Terminemos Es el teniendo ejemplo más claro. una suerte de monopolio que hace que si hacemos, lo digo esto un poco en broma, pero una suerte de índice costo de pasta de diente en la región o de otros productos de higiene, realmente en el caso de Uruguay es carísimo. Yo creo que ahí la burocracia le ha ganado al gobierno. Ojalá que esto se pueda revertir, gane quien gane, porque en Uruguay hemos controlado, o ha controlado este gobierno, yo creo que esa es una buena cosa a destacar, la evolución de los precios con la baja de la inflación. Pero el nivel de los precios sigue siendo alto en algunos casos, como en este que tú mencionabas. Ferrer, y todo este plan de acción que tiene un presupuesto, que como usted dice está bien proyectado, ¿es viable si prospera el plebiscito de la reforma de la Seguridad Social? Como te decía, en el primer año nosotros con el presupuesto actual entendemos que se puede realizar. Luego veremos qué ocurre con el plebiscito, si lo hay, si sale, si no sale. Ahí habrá que definir muchas cosas en el presupuesto nacional. Ah, pero hay que preverlo, ¿no? Sí, bueno, por eso te digo. Es una cuestión que marcaría cuánto de PBI se tiene y cuánto no, cuánto habría que destinar para la seguridad social y cuánto no. Nosotros creemos que este plan se puede llevar adelante. Todos saben, en mi caso, esta es una opinión personal la que doy, yo creo que es inconveniente el plebiscito que se está planteando, o la papeleta que se está planteando plebiscitar. ¿Y no lo debería decir Carolina Cose esto? Carolina Cose escucha a todo el mundo, por supuesto hemos hablado sobre esto, ha hablado también con mucha otra gente y no se deja presionar por nadie. Yo creo que, en mi caso personal he manifestado mi opinión, no es lo mismo que el caso de alguien que está liderando una candidatura y por lo tanto yo creo que sus tiempos... Pero hay quienes dicen que justamente para liderar hay que fijar posiciones firmes en temas tan gruesos como el de la reforma. Y hay quienes dicen otra cosa. Yo creo que justamente alguien que lidera no debe llevarse por los comentarios de A, B, C o D. Y eso es lo bueno, que escucha a todo el mundo pero que no se deja presionar por nadie. Cuando tenga que tomar su decisión y comunicarla, lo hará. Ahora, un dato importante para saber es si este plan que se proyecta en una eventual presidencia de Carolina Cose es viable si prospera el plebiscito o no. Nosotros entendemos, reitero, que tenemos un primer año donde esto se puede realizar. Digo el paquete en general, no solo el primer año. Y luego, con el crecimiento de la economía, la aplicación a lo largo del periodo puede llevarse adelante. Luego veremos todos los aspectos que hay que tener arriba de la mesa en la discusión del presupuesto nacional. Ferreri, lo voy a caricaturizar y lo aclaro de antemano. ¿Cómo se revuelve un espacio socialdemócrata como el suyo dentro de un marco donde hay una candidatura que está, dicen, muy arraigada con... La gente dice cosas. La gente dice cosas con la parte radical del Frente Amplio? Sí, Partido Socialista, Partido Comunista. ¿Cómo se revuelve usted ahí? La candidatura de... muy bien, muy bien. La candidatura de Carolina está apoyada por aproximadamente 30 sectores, muy diversos. Y algunos podrían pensar y decir, porque hay algunos que dicen, que eso es un problema. Y yo creo que, muy por el contrario, es una de las principales virtudes de la candidatura de Carolina, el tener un amplio abanico de sensibilidades. ¿Cómo convivimos? ¿Cómo convive el Frente Amplio desde 1971? Con, justamente, muchas visiones adentro del Frente Amplio. Esta candidatura, de alguna manera, refleja eso que es el Frente Amplio. Ferreri, ¿cómo ha visto el caso Romina Celeste? ¿Cómo han sido los diálogos, tal vez con Yamandú Orsi, con parte de su comando de campaña? Yo, primero que nada, mi solidaridad con Yamandú. Me parece todo el episodio lamentable, bochornoso, algo que no estábamos acostumbrados a ver en Uruguay. Realmente, como uruguayo, me llama mucho la atención todas estas cosas y me desagradan profundamente, ¿no? ¿Ve que hay una operación política detrás? Bueno, no política partidaria, porque ahí hay un límite que muchos no han querido pasar y se han interpretado de una manera y de otra. Yo no por puedo diferentes aseverar, sectores. pero me resulta muy raro que solamente estas dos personas se hayan juntado y decidido avanzar cuando todos los elementos parecen que hubiera algo más grande, pero realmente yo no lo puedo aseverar. Qué bueno que se aclaró
por lo menos primero para la tranquilidad espiritual de un ser humano, porque al final Yamandú no es un precandidato solamente, es una persona que tiene una familia, y me parece que eso es lo más importante, ¿no? Sacar este tema del medio, y ojalá que eso permita retomar la senda de lo que yo creo que es lo central, que es la discusión de ideas, de propuestas. ¿Qué Uruguay le proponemos a los uruguayos de futuro? Porque realmente no está bueno chapotear en el barro de manera permanente. Ferreri, muchas gracias por estos minutos. Ha sido un enorme placer como siempre. Gracias.